¿cómo están amigos? El día de hoy vamos a comentar sobre los últimos hechos bochornosos que fueran protagonistas altos funcionarios, y me estoy refiriendo a la presidenta Dina Boluarte, a algunos ministros y algunos también congresistas, específicamente a la respuesta que emitió Dina Boluarte ante los reclamos de los pobladores en la última parada militar del 29 de julio. También vamos a comentar sobre esta respuesta grosera que emitiera la congresista Patricia Chirinos en un local de esparcimiento nocturno, y finalmente cómo le fue a la ministra de Cultura Lely Urteaga en el Teatro Nacional, donde fue víctima de pifias y abucheos. Quédate en el vídeo para comentar. Bien amigos, como se dijo en la introducción, vamos a comentar y analizar estas situaciones muy bochornosas de estos altos funcionarios dentro del marco de la ley 31.155, específicamente ley que previene el acoso contra las mujeres en su vida política, y también dentro de esta definición que está en boga que se llama el scratch. Vamos a empezar con el desarrollo. Bien amigos, muchos comentaristas hablaban sobre que el Perú vivía una suerte de conformismo. Esto porque el Congreso de la República y Ejecutivo tenían una eventual y supuesta coalición que legislaba prácticamente en contra de la población, en contra de la economía, en contra de los derechos fundamentales de la población. Sin embargo, existían algunas manifestaciones de la población en diversas partes del Perú, no muy contundentes que digamos, pero se tenían en cuenta como no trascendentales. Sin embargo, en los últimos días se han observado manifestaciones en los domicilios, de repente en la vía pública, en contra de funcionarios, y esto pudiera ser a causa del hartazgo social que vive el Perú. Y hay una especie de sanción social, de castigo social, como lo comentaba hace poco Rosa María Palacios. ¿Será esto un castigo, una sanción social? El tema de los scratches, el tema de entre comillas, acoso político, y para ello vamos a diferenciar aquí qué cosa es un scratch y qué cosa es un acoso político. Bien amigos, el scratch está definido como una manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir. Bien, según esta definición, vamos ahora a analizar lo que ocurrió con Dina Boluarte el último 29 de julio en la parada militar. Ustedes pueden observar, varios vídeos, también las fotografías, que Dina Boluarte responde de una manera grosera a un poblador que le grita, ¿no? Públicamente le grita pues corrupta. Y Dina Boluarte responde con esta palabra que ya se ha hecho muy popular, tu mamá, responde. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que si bien es cierto, los políticos son personas como cualquiera de nosotros, representan a la población. Es decir, Dina Boluarte, cuando responde con esa palabra grosera a la población, lejos de agredir verbalmente a la persona que le dijo corrupta, lo que hizo fue más bien dejar mal a la investidura de presidente de la República. ¿Por qué? Muestro a continuación esta imagen, donde quiero dar a entender que un presidente de la República, un ministro, un congresista, son también servidores públicos, y como son servidores públicos, tienen el deber de respetar la investidura y también a la población que los eligió. Además, deben ser ellos tolerantes y tener un autocontrol ante las emociones, ante los insultos y, entre comillas, agresiones verbales que se puedan dar producto de la coyuntura social. Por ese motivo, he puesto aquí, deben ser tolerantes a los scratches. En ese sentido, un scratch que viene a ser una crítica, una manifestación verbal frente al domicilio o en un lugar político o público, los políticos o funcionarios deben ser tolerantes ante la crítica y deben de controlar sus emociones. Pues por algo están en esos cargos máximos de funcionarios
y deben ser tolerantes hacia las críticas porque tienen que darse las críticas. Entonces, si uno postula o uno es elegido presidente, ministro, bueno, ministros los dan a confianza, pero si es elegido congresista, por ejemplo, siempre está expuesto ante la crítica de la población. Y eso es parte de un Estado democrático. Por lo tanto, deben ser tolerantes ante esas manifestaciones. Asimismo, también las mujeres políticas las protege una ley especial que es la 31.155, cuyo objeto es como sigue. El objeto es: la presente ley establece mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres por su condición de tales en la vida política. Y aquí viene justamente esta diferenciación que yo quería hacer entre el acoso y un scratch. Un scratch es una manifestación en el domicilio, en un ambiente público, pero sin violencia. Mientras que el acoso ya está revestido por un tema de hostigamiento, ya viene con violencia, con agresiones. Por lo tanto, el scratch es hasta cierto punto legal, cierto punto válido dentro de un Estado de derecho, democrático, por así decirlo. Mientras que el acoso no se puede permitir, porque el acoso ya viene con un tema de violencia, con un tema de hostigamiento, por el cual el hecho de ser político tampoco puede estar expuesto a un tema de acoso. Bien, amigos, pero el artículo 3 de la ley en comento, es decir, de la ley 31.155, define el acoso contra las mujeres en la vida política. Y voy a leer algunos extractos, lo más importante o resaltante. Dice: es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal. Dice: realizada por una persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa o a través de algún medio de comunicación o de terceros. Pero miren, aquí es algo importante. Y que tenga por objeto, o sea, este acoso tenga por objeto, dice, menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Esta última parte, amigos, es importante que tengamos en cuenta para analizar el caso de la congresista Patricia Chirinos y de la ministra de Cultura Leslie Urteaga. Bien, entonces, el titular de República dice: Patricia Chirinos es expulsada del bar en Barranco entre insultos y reacciona con gesto obsceno. Como se muestra en la imagen, Patricia Chirinos es prácticamente víctima de una agresión hasta física, porque le lanzan un vaso de vidrio, el cual pues no logra impactarle, y bueno, empiezan a gritarle, a reclamarle. Aquí sí vale ese análisis, porque muchas personas, bueno, dicen, bueno, eso es un scratch, porque se produjo de manera ocasional, eventual, no fue preparado, no estaban esperando a la congresista, y pues se presentó la manifestación. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿es un acoso político o es un scratch? De repente dirán, no, ninguna de las dos cosas. Porque primero, para que le alcance la ley 31.155, debía estar en la vida política. Y a esas horas de la noche, en ese ambiente nocturno, no creo que la congresista Chirinos estuviera haciendo alguna acción política. Por lo tanto, no le alcanza para que se proteja a través de la ley en comento. Ahora, un scratch podría ser al inicio, podría ser lógicamente porque empezaron a manifestar, a gritarle, pero cuando ya se torna violento, entonces deja de ser un scratch y se torna en un acoso político, ¿no? En un hostigamiento, porque ya hay un tema de violencia. Bien, amigos, finalmente vamos a comentar lo que le ocurrió hace poco a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien en el Teatro Nacional fuera pues pifiada, abucheada por casi la mayoría de asistentes que estaban en ese momento, producto pues de respuesta a esta ley que promulgó el Congreso contra el cine peruano, ¿no? Que no es materia de este video, solamente vamos a analizar si la situación que vivió la ministra de Cultura viene a ser un scratch o viene a ser un tema de acoso político. ¿Qué opinan ustedes ante la fotografía que se muestra, ante los videos que se han observado? La ministra
empezó a dar su discurso y empezó una manifestación. Quizá en el primer momento fuera un scratch, lógicamente porque fue de manera pacífica, se manifestaban las personas en contra, lógicamente, de la mujer política en ese momento. Sin embargo, después se tornó un poco hostil, toda vez de que la ministra pues pedía, por favor, pedía que le dejen terminar su discurso y no le permitieron terminar el discurso. Entonces, en ese momento del scratch, que es una manifestación pacífica en un ambiente político, porque estaba haciendo una acción política, se torna en un acoso, porque no le permite, le limita, como le comentaba, le leía el artículo 3, ahí estaría haciendo un tema de anular, de impedir o de limitar o de obstaculizar su labor que tenía en este momento, que era el discurso como ministra de Cultura. Muy aparte de que estemos de acuerdo no con la gestión, porque yo particularmente estoy de acuerdo con que haya esa manifestación, pero lo que no podría estar de acuerdo en que una manifestación que debiera ser pacífica y que en verdad exprese el sentir de la población se torne un tema de acoso, se torne un tema de violencia. Eso es lo que no se puede permitir. Finalmente, estimados amigos, el derecho habilita a una protesta, una manifestación. Claro que sí, es un derecho que está reconocido en la Constitución. Pero ese derecho no se puede transformar en un tema de acoso, hostigamiento y violencia. Bien amigos, finalmente, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo ellos los políticos infringen la ley, hay corrupción, avasallan derechos, promulgan leyes que son anti la población? ¿Y por qué uno tiene que respetar? Lo que pasa, amigos, es que en algún momento le va a pasar la factura. Vamos a verlos, esas personas, sentados en el banquillo de los acusados. Por ese motivo, ejemplo, les recuerdo que vemos expresidentes que inclusive que han purgado condena. Así que no nos confundamos en el sentir de que, bueno, como ellos infringen la ley, yo también puedo infringirla. Eso no es correcto. Esperemos, seamos pacientes y sobre todo en las urnas vamos a hacer sentir nuestra insatisfacción y desagrado con las gestiones actuales. Bien amigos, si te ha gustado este video, regálame un like, compártelo y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción es gratuita, no tiene ningún costo, muy por el contrario, nos ayuda bastante a continuar investigando y subiendo videos de esta naturaleza. Cuídate mucho, hasta un próximo video. Nos vemos.